Muy buenos días, muchas, pero muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso, muy cordial, un abrazo fraterno. Podcast de análisis, podcast de reflexión, podcast para que usted lo aborde en sana crítica, en lógica y por supuesto en sentido común, el menos común de los sentidos, pero que le toca usarlo de vez en cuando. De este podcast, de este audio, por favor, haga el ejercicio, en serio, hágalo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Este podcast, este audio, especialmente para que usted lo analice palmo a palmo, en detalle, paso a paso, en desglose, tome sus apuntes, anote los artículos, tome conciencia. Tome conciencia. Oiga, en serio, tome conciencia. El título de este podcast, para hoy 24 de marzo de 2025, el título de este podcast, de este audio, reitero, 24 de marzo de 2025, es Rectores y docentes se buscan cárcel a su medida. Así como usted lo escucha. Y así como es el título, así es el proceso en desglose técnico y en detalle que le voy a generar. Los rectores y los docentes se buscan cárcel a su medida. Y es que para este podcast, para este audio especialmente, convergen dos cosas interesantes de esta semana que pasó, la semana inmediatamente anterior. Uno, un plagio mal hecho, un plagio muy mal hecho, que da hasta vergüenza ajena. A mí me daría vergüenza ajena plagiar y tras del hecho plagiar mal. Eso me daría vergüenza ajena, o me da vergüenza ajena. Y converge con una posible condena que se le viene encima, y digo posible o presunta porque todavía no hay fallo, ya hay sentido del fallo y el sentido del fallo es condenatorio, pero hasta que no haya una condena en primera instancia uno no puede cantar victoria. De una audiencia de cierre que tuve el día viernes en donde ya se genera un sentido del fallo. Sentido del fallo es cuando el juez ya dice voy a condenar o voy a liberar, voy a declarar una condena por culpabilidad manifiesta o voy a declarar libertad, y entonces ya inmediatamente pues se ejecuta y materializa la inocencia de estas personas. Para este caso hay un 98.9% de posible condena que es venidera. Vuelvo y repito, todavía no la han legitimado, pero es un 98.9% de condena para un rector, para dos docentes de un consejo directivo y para una orientadora. Los delitos a los cuales se va a condenar, en este caso examinado, en este caso examine, para este rector de colegio oficial rural, para dos docentes del consejo directivo, aunque creo que vienen más, por eso es que el juez está como quien veremos, porque solamente imputaron a dos, pero faltan los de los consejos directivos anteriores, que fue lo que se le hizo ver al juez allí en la réplica. Eso se llama una réplica ahí en el juicio oral. Y viene el rector, dos docentes y una orientadora. Para los que no saben, pues la matemática simple nos suma 4. Dos docentes del consejo directivo, un rector suman 3 y una orientadora suman 4. El delito es concierto para delinquir. En concurso heterogéneo con prevaricato por omisión y en concurso heterogéneo con complicidad por omisión en el suicidio de un menor de edad. Puntual, preciso, tajante. Un estudiante tiene una pelea con su novia, o bueno, la que él dice ser su novia, estudiante de grado 10º, 17 años de edad, menor de edad, y maravillosamente se le ocurre venir a suicidarse en los baños del colegio. Entonces el estudiante se mete a los baños del colegio,
Y allí, en los baños del colegio, el estudiante consume, es que no tengo claro en el caso, porque no salieron bien específicos y puntuales los elementos del peritaje clínico forense, no determinan si fueron pastas o líquido, pero lo que sí se sabe es que consumió algo y con ello se suicidó. Ese es el caso. Entonces el desglose de este caso en prevaricato por omisión, cómplices por omisión en ese suicidio de ese menor de edad y además en concierto para delinquir, que les va a dar cárcel a esa orientadora, a esos dos profesores del consejo directivo y a ese rector de colegio rural. Pues voy a tratar de intentar hacer un desglose en detalle con plastilina. Lo voy a hacerlo con plastilina porque ya lo he hecho como yo asumo que unas 25 veces he hecho este mismo ejercicio y la gente todavía no cree y la gente todavía se va de cárcel. Y aquí se van delicadísimo porque estamos hablando de concierto para delinquir 4 años, prevaricato por omisión 4 a 7, lo más probable es que les dan los 7, estamos hablando de 11, y cómplices por omisión en un suicidio de un menor de edad, entonces les pueden meter homicidio por dolo eventual. Ahí sí no sé cuánto sería la tasación que les dé el juez, puede ser de 1 a 3 años, pero ya con los 8 que tienen atrás y con un menor de edad, pues les toca pagarlos full en la cárcel, artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Oiga, y todavía la gente no cree. Pues a mí eso finalmente pues me resbala si usted cree o no cree. Yo cumplo con mi valor ético y moral. Mi tarea, mi obligación ética y moral es darle a conocer la casuística porque lo considero importante. Vuelvo y repito, el que ganó el caso fui yo. O bueno, el equipo jurídico que tenemos es el que ganó el caso. Yo no tengo por qué estar advirtiendo ni dando consejos ni generando casuística porque yo fui el que gané. Pero lo hago porque mi valor ético y moral me lo indica, mis principios, mi ética, mi moral, me dice, tengo que advertirlos. Que me crea o no me crea, eso sí ya es su problema. Y yo no discuto con eso. No entro en debates estériles con absolutamente nadie porque no me gusta perder mi tiempo. Pero sí voy a hacer un desglose en detalle. Lo voy a hacer con plastilina, oiga, con plastilina. Que converge con una capacitación que le brindaron a unos profesores en Barranquilla, de parte de la Universidad de la Costa, una señora que dice ser magíster y que responde al nombre de Elizabeth Castro Pertús. Voy a hacerlo de ahora en adelante con nombre propio, al que yo me dé cuenta, al que yo avisore y al que yo presuma, al que yo presuma, y en este caso presumo que la magíster Elizabeth Castro Pertús, representando a la Universidad de la Costa, genera una capacitación allá en Barranquilla y la señora presuntamente acude al plagio de material del suscrito. Incluso literal, porque tengo el PowerPoint que la señora utilizó. Y en algunos aspectos el plagio viene siendo hasta literal. Una vergüenza. El plagio viene siendo hasta literal. Es decir, utiliza frases de copiar y pegar, en donde simplemente, además de que copia y pega mucho del material que yo utilizo en mis PowerPoint, la señora plagia, además de sentencias y frases que yo coloco. Ahí está en la página número 14 del PowerPoint y número 13 del PowerPoint. Especialmente la página 13 y la 14 del PowerPoint que la señora utiliza. Entonces, ahí está el asunto en donde al menos si van a plagiar, plagien bien, pero no plagien para inducir al error como está haciendo esta señora Elizabeth Castro Pertús,
que dice ser directivo docente, consultora, magíster en educación, dice ser abogada, especialista en proyectos, licenciada en ciencias sociales y está capacitando a nombre de la Universidad de la Costa, allá en Barranquilla, Elizabeth Castro Pertus. Oiga, la señora presuntamente acude al plagio de capacitaciones mías y de material mío que coincidencialmente converge con este caso que le estoy contando. Entonces voy a interiorizar aquí con ustedes el desglose en detalle con plastilina. Lo voy a hacer con plastilina, a ver si dejan de meterse en estos problemas. Yo repito, gano el caso con el abogado, con los dos peritos que había aparte de mí, pero realmente el que dio la estocada fue mi concepto jurídico, el peritaje que yo entregué, que parte aquí de estos aportes que le voy a hacer a ustedes, pues para que no cometan esos mismos errores, o sea, para que no sean como este rector, sus dos compinches del consejo directivo y su orientadora que van de cárcel en concierto para delinquir en prevaricato por omisión. Delicadísimo asunto porque es la muerte de un menor de edad en un suicidio. Lo primero, en plastilina. Oiga, toca en plastilina con estos profesores, Dios mío, para que no se vayan de cárcel y para que dejen de ser tercos, toca con plastilina. Lo primero, profesores, el desconocimiento de la ley a usted no lo exime. El desconocimiento de la ley a usted no lo exime. Eso dice el artículo 09 del Código Civil. Lo segundo, la pedagogía se somete a la ley. No es que la ley esté subyugada a la pedagogía, como dice esta señora que dice ser magíster y que está capacitando en desorientación a algunos profesores allá en Barranquilla. La pedagogía es la que se somete a la ley, o sea, la ley está por encima de la pedagogía, no que la ley esté subyugada a la pedagogía, como sale a decir esta señora que dice ser abogada. Ahí es donde uno se pregunta, venga, ¿qué pasó ahí? Entonces le aclaro, usted está sometido al imperio de la ley, no sometido al imperio de la pedagogía. Qué aberración y qué ridiculez es esa. Cuando usted escucha, escúcheme esto bien, cuando usted escucha a un ignorante, a un mequetrefe de estos, totalmente ignorante, decir que un manual es pedagógico, oiga, usted está escuchando es a un simple mequetrefe ignorante que no sabe ni dónde está parado. Todo aquel que le diga a usted, así sea del Ministerio de Educación, así sea de una Secretaría de Educación, así sea de una universidad, así sea magíster, así sea abogado, que le viene a decir a usted que el manual de convivencia es pedagógico y no punitivo, usted está escuchando a un simple mequetrefe ignorante, un pelele ignorante que no se ha leído, oiga, no se ha leído ni siquiera por error, no se ha leído la sentencia T de tutela 565 del 2013, no se ha leído la T de tutela 478 del 2015, no se ha leído la T de tutela 240 del 2018, una de las más importantes. No se ha leído la T de tutela 076 del 2023. No se ha leído la T de tutela 004 del 2024, especialmente, y también una de las más importantes. Y no se ha leído la T de tutela 429 del 2024. Cuando usted escucha a este ignorante mequetrefe pelele decir que el manual de convivencia es pedagógico y no punitivo, ese ignorante está desechando, inaplicando, desatendiendo, vulnerando, pisoteando y violando toda esta anterior jurisprudencia. De otro lado, los manuales de convivencia no son exclusivamente pedagógicos. Deje de ser ignorante
y deje de estar hablando tantas pendejadas que se le ve ridículo a un profesor salir a decir esas bobadas. Los manuales de convivencia no son solamente pedagógicos, porque es que los manuales de convivencia no son solamente academia, cognitivo y curricular. Deje de ser ignorante. Los manuales de convivencia también contienen Ley 1620 del 2013, que es sancionatoria. Deben contener Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, que es sancionatoria. Deben contener Código Penal porque tiene mayores de 14 años, o sea, es sancionatoria. Deben contener Código Civil porque usted tiene el deber de cuidado, o sea, es sancionatorio cuando usted viola el deber de cuidado. Debe contener normas de lo contencioso y administrativo, o sea, es sancionatorio. Debe contener normas de lo disciplinario para los docentes y para los estudiantes, o sea, es sancionatorio. Debe contener normas del deber de cuidado, que traducen reparación directa, o sea, sancionatorio. Y para los colegios oficiales, también aplican los artículos 90 y 91 de la Carta Política, o sea, la acción de repetición. ¿De dónde saca usted, pelafustán ignorante, pelele mequetrefe, que los manuales son solamente pedagógicos? Yo no entiendo a esta gente, no entiendo. Me reservo mi criterio y mi opinión, solamente no entiendo. Por otro lado, cuando un pelafustán de estos, un ignorante de estos, un mequetrefe, un peligro de estos, porque eso es un peligro, está induciendo al error a los profesores a nombre de una universidad. Esto es un peligro. Cuando un pelafustán, un mequetrefe, un pelele de estos sale a decir que el manual de convivencia solo es pedagógico y que no es punitivo, está desatendiendo, inaplicando, violando un derecho fundamental constitucional de los menores. Está violando un derecho constitucional fundamental de los menores. Es un violador de derechos constitucionales fundamentales de los menores, ese mequetrefe ignorante que sale a decir que el manual de convivencia no es punitivo. Lo dice la Corte Constitucional en sentencia T de tutela 076 del 2023, página 23, inciso final abajo. Cuando dice que en el marco de estas consideraciones la Corte ha advertido que, dos puntos, abro comillas y leo taxativo, el derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de formación es un derecho constitucional fundamental. Escúchelo bien. Sancionar a un estudiante como parte de su proceso de formación es un derecho constitucional fundamental que tiene ese estudiante. Porque afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo, que es educar al estudiante y permitirle formarse integralmente. Impedirle, al contrario, la consecuencia sancionatoria a esa persona sería pues impedirle entender y comprender las dimensiones de sus actos. Sin embargo, toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo. Sentencia T de tutela 713 del 2010, que se repite en la sentencia de tutela 076 del 2023 y que bota al piso y tumba esa basura ignorante que le salen a decir a usted que los manuales dicen que no son punitivos. ¡Qué vergüenza! Entonces, hasta para plagiar, señores Universidad de la Costa, señora Magíster Elizabeth Castro Pertús, hasta para plagiar hay que saber plagiar y no contradecirse. Hasta para plagiar hay que saber plagiar y no estar induciendo al error, porque eso es parte de los artículos 182, 183, que es el agravante, y 184 del Código Penal. Increíble que una abogada no se conozca los artículos 182, el agravante 183 y 184 del Código Penal. Pero más increíble que una abogada salga a decir que estamos sometidos al imperio de la pedagogía y no al imperio de la ley, que estamos sometidos al imperio
de la jurisprudencia y no al imperio de la ley. Y copia y pega una gráfica de los señores del Ministerio de Educación que no saben ni dónde están parados, y sacan una gráfica, estos ignorantes mequetrefes del Ministerio de Educación, induciendo al error a la gente, donde dicen que saber la jerarquía entre normas es una habilidad necesaria para la revisión de manuales de convivencia. Y ponen estos mequetrefes ignorantes que dice que primero está la Constitución Política de Colombia y segundo, las sentencias de la Corte Constitucional. Oigan a mis tíos. Oigan a mis tíos en esta aberración jurídica tan brutal, señores del Ministerio de Educación que no saben ni dónde están parados. Oiga, dan asco, repugnancia y vergüenza ajena estos tipejos que montan estos PowerPoint en el Ministerio de Educación. Que es que la Constitución va primero y segundo las sentencias de la Corte Constitucional y de tercero van las leyes y de cuarto los decretos y de quinto las ordenanzas y de sexto los acuerdos. Según ellos esa es la pirámide de Kelsen. Oiga, solo un magíster en ignorancia, solo un bruto absolutamente ignorante sale a decir que las sentencias están por encima de la ley. Las sentencias de la Corte nunca están por encima de la ley, no sea ignorante. La Corte Constitucional no legisla. No entiende uno cómo llegan abogados. Lo que hace la Corte Constitucional es verificar la constitucionalidad de la ley. Eso no traduce que las sentencias de la Corte Constitucional estén por encima de la ley. Las sentencias de la Corte Constitucional solo son herramientas para interpretar la ley, pero cuando hay una sentencia de estudio de constitucionalidad, lo que hace la Corte es determinar si es constitucional o inconstitucional, si es exequible, inexequible o condicionalmente exequible. Eso no significa que las sentencias de la Corte Constitucional están por encima de las leyes. Eso solo dice que esa persona es un magíster en ignorancia. No dice otra cosa. No dice otra cosa. Al contrario, usted está sometido al imperio de la ley. Usted está sometido al imperio de la ley. Porque cuando usted dice lo contrario, que es que las sentencias de la Corte están por encima de la ley, usted es como esos mequetrefes delincuentes que se dicen llamarse disque jueces y van y violan el artículo 87 de la ley 115 del 94, van y violan el artículo primero de la Constitución, van y violan el artículo 68 de la Constitución y le dicen a un rector, que por supuesto esa no es su competencia, pero van y le dicen a un rector que tiene que cambiar el manual de convivencia del colegio. Este está igual, usted está igual, estás absoluta, total y radicalmente igual que ese ignorante, que ese pelele pelafustán mequetrefe. Tienen que declarar inexequible el artículo 68 de la Constitución. Tienen que declarar inexequible el artículo 87 de la ley 115 del 94. Tienen que declarar inexequible la ley 1620 del 2013 en su artículo 22, numerales 6 y 8. Y tienen que declarar inexequible el artículo 2.3.4.3, literal C de casa, del decreto 1075 de 2015, para que venga un mequetrefe de estos y diga que le ordena a un rector que esa no es su competencia. Los rectores no elaboran ni redactan manuales de convivencia, hombre, no sea pendejo. Los manuales de convivencia se elaboran y se redactan es en comunidad. El rector no es el que cambia el manual a su capricho y a su albedrío y como se le dé la gana. El rector está sometido al consejo directivo y por supuesto el consejo directivo también está sometido a la comunidad, a la asamblea de padres. Y la construcción del manual es en consenso. Entonces estos mequetrefes ignorantes que se hacen llamar jueces, que le dan una orden a un rector de cambiar un manual, están más perdidos que los magistrados de la corte que salen con semejante payasada. Entonces, yo le aclaro con plastilina. En este caso del estudiante que se suicidó,
violaron unas leyes. ¿A cuáles leyes es que usted está sometido, de verdad sometido? Primero a la ley 1620 del 2013 en sus artículos 17, 18, 19, 21, 22, 29 y 30, que por supuesto si es de la ley 1620 del 2013 y la matemática simple no falla, usted ha tenido 12 años para leerlo. Y tiene 12 años para leer que el bloque de consenso de un manual se actualiza cada año. Mientras que el bloque jurídico, que es completamente diferente, no está objeto al consenso. Y por el contrario, el bloque jurídico de las normas, las leyes, el conducto regular y el debido proceso se actualiza de inmediato cada que sale una nueva ley, un nuevo decreto, una resolución, una directiva, una orden legítima. No lo que salen a decir estos mequetrefes pelafustanes, que es que el manual de convivencia no es punitivo. Si no es punitivo, entonces ¿para qué sacan leyes, decretos, resoluciones, directivas? ¿Para qué ley 1620 del 2013? ¿Para qué decreto 1965 del 2013? ¿Para qué situaciones tipo 3? Ignorantes pelafustanes, Dios mío. Qué peligro esta gente que se mete a capacitar y no saben ni siquiera de lo que están hablando. ¡Qué peligro! ¿A cuáles leyes usted está sometido? Usted está sometido al imperio de la ley, no ha sometido al imperio de los funcionarios ni sometido al imperio de la jurisprudencia. Usted está sometido a la ley 1620 del 2013 en sus artículos 35, 36, 37 y 38, que hablan de la sanción disciplinaria por el incumplimiento, que fue lo que también le sucedió a este colegio donde se suicidó ese pelado dentro de las instalaciones del colegio. Además, si es un colegio oficial, le aplica el 414 del Código Penal, que es prevaricato por omisión, y para los colegios privados les aplica el artículo 25 del Código Penal, que sancionan penalmente el incumplimiento. El uno por prevaricato por omisión y el otro por cómplice por omisión. O sea, para colegios oficiales el 414 del Código Penal y para colegios privados el artículo 25 del Código Penal. Por otro lado, ¿qué otras leyes son a las cuales usted está sometido? Usted está sometido a la ley 115 del 94 en su artículo 144, literal C de casa, que dice taxativo, vaya, lo busca y lo lee, artículo 144, literal C de la ley 115 del 94, mire desde cuándo, desde 1994, ¿no? Desde 1994. Le dice a usted que es el consejo directivo el que tiene que adoptar el reglamento de la institución de conformidad con las normas vigentes. Por este solo numeral y por este solo artículo, yo hice meter de cárcel a los dos profesores del consejo directivo. ¿Por qué? Porque yo le hice entender al juez a través de mi concepto jurídico y mi peritaje que la ley 115 del 94, en su literal C, del artículo 144 de la ley 115 general de educación del 94, en el literal se dice que es el consejo directivo el que debe adoptar el reglamento de la institución, pero lo tiene que hacer de conformidad con las normas vigentes, no como les dé la gana. Y aquí le demostré al juez que desde el 2018 este colegio donde el estudiante se suicidó no actualizaba el manual. O sea, no habían adoptado el reglamento de la institución de conformidad con las normas vigentes desde el 2018 a 2025, 7 años de prevaricato por omisión. Pero resulta que el juez solo llamó a juicio a estos dos profesores de este último consejo directivo y a los de los otros años no, que es lo que yo le hice el reclamo a través del abogado que se contrató para tales fines. Y por otro lado, violaron, inaplicaron, desatendieron la ley 115 del 94 en su artículo 144, pero en su literal G de gato, que dice que el consejo directivo debe participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional OPI, en la planeación y evaluación del currículo, en la planeación y evaluación del plan de estudios y que además debe someterlos, oiga, debe someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifique el cumplimiento de los requisitos.
Eso también se lo demostré al juez a través de mi concepto y de mi peritaje, en donde yo le digo que claramente estos profesores del Consejo Directivo violaron esos dos artículos que desde el año de 1994, es decir, hace 31 años atrás, ellos han tenido para leer. Han tenido 31 años atrás para leer y no lo han leído. Entonces, yo le demuestro al juez que entran en concierto para delinquir por omisión el rector, sus dos docentes del consejo directivo, y en concierto para delinquir y prevaricato por omisión también entran porque el consejo directivo es el que radica en la Secretaría de Educación y no que la Secretaría de Educación le exija o le solicite a usted el manual. Se lo repito. La ley 115 del 94, artículo 144, literal C, hace 31 años atrás, le dice a usted que usted es el que tiene que radicar y someter a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva el cumplimiento de los requisitos de su planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, currículo y plan de estudios. Traduce, manual de convivencia. Ahora, esos ignorantes mequetrefes que salen a capacitar diciendo que el manual de convivencia no es sancionador, solamente son magíster de 3 pesos. Porque si ellos dicen que el manual de convivencia no es sancionador y no es punitivo, estos magíster de 3 pesos están diciendo que el artículo 96 de la ley 115 del 94 falleció, se murió, se fue. Es lo mismo que salió a decir la Secretaría de Educación del Magdalena en una circular por la cual tengo denunciado penalmente al secretario de Educación del Magdalena y a 3 de sus funcionarios por decir esa misma basura ridícula y estúpida, que es que el manual de convivencia no es sancionador y que no se le puede colocar una matrícula en observación a un estudiante o cancelarle el cupo. O sea, contradecir por todas las normas y los medios el artículo 96 de la ley 115 del 94. Solo un ignorante de 3 pesos sale a decir que el artículo 96 de la ley 115 del 94 ya no está vigente. Porque al contrario de eso que están diciendo estos ignorantes mequetrefes, lo ratifica la sentencia T de tutela 004 del 2024 y la sentencia T de tutela 249 del 2024 y la sentencia T de tutela 330 de 2024. Que el manual de convivencia sí se tiene que sujetar al derecho sancionador. Que el manual de convivencia sí es punitivo porque usted no puede sacar a volar el derecho sancionador y usted no puede salir a decir que el artículo 96 de la ley 115 del 94 falleció, se murió, salió corriendo. Usted no puede estar induciendo al error, señora Magíster Elizabeth Castro Pertús, además de acudir al presunto plagio, señora Magíster Elizabeth Castro Pertús, usted no puede estar induciendo al error a los profesores y tampoco debe incurrir en el presunto plagio. En el caso examinado hoy en este audio para el cierre, le explico, le aclaro bien el caso para que a usted le quede bien la información y no se meta en el mismo problema, primero de plagiar, segundo de que si usted se va a meter a hacer una capacitación y una formación, sepa en qué está capacitando y sobre qué está formando y no induzca al error porque eso es un delito. No plagie las presentaciones de PowerPoint de la gente. Eso le queda muy mal. Se le ve muy mal. Le voy a explicar el caso de este estudiante que se suicida en el baño allí en este colegio rural. Lo primero es que el estudiante de 17 años se suicida en el colegio, en los baños. Entonces eso se genera algo que en el derecho se llama el nexo causal. El nexo causal es que es dentro del colegio, en los baños del colegio, con el uniforme del colegio, en el horario de clases del colegio, en donde los docentes
tienen un deber de cuidado como educadores, en donde los docentes tienen encima los artículos 29 y 30 de la ley 1620 del 2013, o sea, los componentes de promoción y prevención, que aquí son cero, porque no hubo taller de prevención del suicidio, no hubo un pre, o sea, antes, y un venir, o sea, venidero, y ya violaron 6 artículos de la norma en prevaricato por omisión. Y por eso les van a dar condena. Por eso el fallo que se dio el pasado viernes es condenatorio. O sea, yo gano el caso con los 2 peritos que se contrataron, más el abogado que llevó el caso. Ganamos el caso y van de cárcel rector, los 2 profesores del consejo directivo y la orientadora. Aquí entra la orientadora por este nexo causal, porque no están cumpliendo los artículos 29 y 30 de la ley 1620 del 2013, no hay taller de padres de familia de prevención del suicidio, los componentes de promoción y de prevención en el colegio son 0, se viola la ley 2025 del 2020, o sea, ya están violando 7 normas, 7 leyes, y no hubo taller de prevención del suicidio, o sea, no hubo prevenir, o sea, pre antes y venir venidero. Se hacen cómplices por omisión a estos 2 profesores del consejo directivo y se hacen cómplices por omisión a esta orientadora porque están violando el deber de cuidado, que es el artículo 2347 del Código Civil. Están violando el deber de cuidado, que es el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que dice que no pueden incurrir en omisión, descuido y trato negligente. Están violando el deber de cuidado que les obliga al artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, que dice que usted le debe garantizar la vida, la integridad y la dignidad al menor en el ámbito escolar. Están violando la ley 2025 del 2020 en sus artículos 02 y 04, o sea, no están ejecutando el taller de padres obligatorio en el tema del suicidio. No están cumpliendo con lo que está generado y ligado a la sentencia 478 del 2015 de Sergio Urrego frente al suicidio. Ahí van 10 violaciones, 10 violaciones y las contó. A eso súmele la violación número 11, y es que no había manual actualizado desde 2018, lo que traduce un prevaricato por omisión en concierto para delinquir de rector y 2 docentes, más una orientadora que tenía conocimiento de eso y debió denunciar esa omisión o hacer un acta de exención de responsabilidad. Tiene usted un prevaricato por omisión en complicidad y en concierto para delinquir entre 3 docentes y una orientadora. Acuérdese que el rector también es un docente. Están violando los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 de la ley 1620 del 2013. O sea, ya llevan 18 normas violadas, 18 artículos violados, violentados, vulnerados. Y están violando el artículo 2342 o 2.3.4.2, literal C, del decreto 1075 del 2015, y además están violando el 414 del Código Penal, y además están violando el artículo 144 de 1994, funciones del Consejo Directivo, en sus numerales C de casa y G de gato, y lo están haciendo en prevaricato por omisión desde el 2018. Y todavía creen que no les van a dar cárcel. Y todavía creen que no les van a dar cárcel. Y para cierre, un consejo. Primero, para usted que me está escuchando en este podcast, en este audio, tenga mucho cuidado de la idoneidad y de la certeza y de realmente la asertividad con que lo están capacitando a usted. ¿Quién es la persona que a usted lo está capacitando? Mida bien lo que le están diciendo, lo que le están brindando. Ese es mi consejo. Y un consejo muy respetuoso final de cierre para la honorable Magíster Elizabeth Castro Pertús. Primero, señora Magíster abogada, cuando usted utilice el PowerPoint de otra persona, como presuntamente lo hizo en mi caso,
tómese el trabajito de citar la fuente. Segundo, no induzca al error. Tercero, no se contradiga. Cuarto, estudie bien el tema del derecho sancionador porque cero y nada. Quinto, apréndase al menos la pirámide de Kelsen. Hay que aprender uno como abogado. Se aterra de que haya abogados. Se aterra uno de que haya abogados que no conocen la pirámide de Kelsen. Yo soy un simple y mero perito. Yo soy un pobre ignorante. Yo soy un pobre payaso que no lleva sino 20 años en esto. Hasta ahora estoy aprendiendo, medio aprendiendo en esto. Llevo 20 años. Tengo 4 años metido de cabeza en lo que es la legislación educativa en términos de pirámide de Kelsen. Solo 4 añitos, pero llevo 20 años en legislación educativa. Y todavía lo que me falta aprender. Pero yo no salgo a decir cosas que contradicen la pirámide de Kelsen. Sexto, no acudan al plagio. Cuando usted acude al plagio, a la violación de derechos de autor, eso lo hace ver muy poco o cero inteligente. Realmente los que acuden a plagiar un PowerPoint o acuden a plagiar la conferencia, la capacitación de otra persona, solo demuestran que son gente mediocre, que son gente incapaz. Y creen que los profesores no lo conocen aún. Yo llevo son 20 años en esto. Y en Barranquilla sí que conocen de mi trabajo. Por Madre Marcelina. Por la institución educativa Madre Marcelina, casi todos los profesores tuvieron que ver y rectores con las capacitaciones que les brindé. Y lo mismo en Soledad Atlántico. Pretender que van a ir a capacitar allá, plagiando mi material, y los profesores no se van a dar cuenta, eso es de lo más ridículo que usted puede sugerir. Los que acuden a plagiar, los que violan derechos de autor en serio, son gente muy mediocre y solo demuestran que son incapaces. Y para cerrar, los profesores y las profesoras, los rectores, coordinadores, orientadores, que estén interesados en realmente obtener una capacitación fidedigna o en actualizar su bloque jurídico del manual de convivencia. Bloque jurídico, oiga, bloque jurídico. Le hago la aclaración de cierre pertinente. Nosotros tenemos derechos de autor desde el 2008. O sea que llevamos 17 años de derechos de autor y 17 años capacitando en el tema de los manuales de convivencia en su bloque jurídico. No sé cuánto tiempo llevará la señora Magíster enseñando sobre el manual de convivencia, sobre la ruta de atención escolar y sobre la actualización del término del PEI y el manual de convivencia. Nosotros llevamos 17 años con derechos de autor. Nosotros le jugamos al cero plagio porque no necesitamos plagiar a nadie. No somos gente mediocre, no somos incapaces. Desde el 2008 tenemos ese proceso y el primer manual que ejecutamos es del 2006. Y el documento que tenemos en este momento de 242 páginas que tiene 17 años de derechos de autor, por ningún lado induce a error, contiene 116 sentencias de la Corte Constitucional, contiene 26 normas, leyes, decretos, resoluciones y directivas vigentes, contiene, por supuesto, el derecho sancionador en pleno y vigente, y contiene toda la ruta de atención, protocolos y demás normas del debido proceso, además de las últimas 16 sentencias de 2023, 2024, 2025. Repito, son 16 sentencias de la Corte Constitucional, año 2023, año 2024 y año 2025. Tiene un costo de 1.100.000 pesos. 1.100.000 pesos cuesta ese manual de convivencia, guía de ejemplo en Word abierto editable. Y si usted no lo socializó el día de la matrícula o antes de la matrícula, como le ordena el decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.4.2, literal C de casa, nosotros le decimos cómo subsanar. Nosotros le enseñamos, nosotros le orientamos cómo subsanar esa omisión. Si le interesa, 305-416-0114. 305-416-0114. Vea este audio, tome lo bueno y deseche lo malo. Muchas bendiciones.